Gracias, Hernán, por tu presentación. Gracias a todos ustedes que han venido. Protocolariamente corresponde todavía presentarnos con mascarilla, cosa que asumo y que me parece perfecto. A ver, esto no está abierto. Hola. Hola, ahora sí. Cosa que, como les decía, que asumo y que me parece perfecto, pero bueno, es más cómodo para de ahora en adelante tomarse uno la licencia de prescindir de la mascarilla, ¿no? Con el permiso de todos ustedes, gracias. Y bueno, estoy contento y es un honor realmente la jornada de hoy porque este ciclo se llama Encuentro. Precisamente nació con la idea de encontrarnos con aquellos compatriotas que a veces en una labor silenciosa, muchas veces anónima, han estado aportando a esta sociedad que nos acogió o la que compartimos en nuestras profesiones, nuestra vida, nuestros desvelos y nuestras alegrías también. En distintas facetas del mundo profesional o de la vida, muchos compatriotas aportaron a esta sociedad cosas importantes. Y como les decía, la idea del ciclo Encuentro fue precisamente que se conociera la trayectoria de nuestros compatriotas. Y hoy tenemos la suerte de contar, bueno, y por otro lado, el reencuentro, ¿no? O sea que tuvimos este paréntesis de la pandemia y que hoy reanudamos con presencia en esta sala donde hemos vivido tantas cosas hermosas, ¿no? En la actividad cultural del consulado, por la cual agradecemos también a las autoridades de esta casa que se haya abierto este foro, este escenario para las actividades de nuestros compatriotas, de los argentinos, en definitiva, que estamos viviendo aquí en Cataluña, en Barcelona. Y bueno, reanudamos esta actividad cultural. Como dijo Hernán, vamos a tener el 5 de noviembre al doctor Jaime Kulisevic. Gracias, doctor. Una personalidad dentro de su profesión, reconocida internacionalmente, y que nos honra a todos los argentinos su labor, su trayectoria, sus logros y su talento dentro de su profesión. Lo tendremos aquí el 5 de noviembre en uno de estos encuentros. Por cuestiones personales yo voy y vengo y después suspendiremos estos encuentros hasta abril del año próximo, porque voy a estar unos meses en Buenos Aires, pero se van a reanudar. Es una idea que esto tiene que continuar porque tenemos muchos compatriotas, como les decía, que han aportado muchas cosas importantes a esta sociedad. Y hoy tenemos a Luis Gaibourg. Luis Gaibourg, bueno, es largo explicarlo o presentarlo, lo vamos a ir escuchando a lo largo de este encuentro, de su trayectoria talentosa, prestigiosa fundamentalmente, dentro de su profesión. Es un hombre experto, me consta, en la obra, en la figura de Antoni Gaudí. Trabajó en cosas importantes, en eventos importantes como hubo obra suya en la exposición Gaudí de la Caixa, una exposición que visitó Japón, que visitó distintas partes del mundo, y en el 86 coincidió en Argentina con el centenario del Casal de Cataluña de Buenos Aires, primer casal centenario en el mundo. La Caixa aportó para aquella exposición, precisamente la exposición Gaudí, donde había obras de Luis y donde tuve la fortuna de poder invitarlo a que diera conferencias sobre Gaudí en la ciudad de Buenos Aires. Luis, bienvenido y gracias. Gracias a ti. ¿Se escuchan? Sí, sí. Gracias, Roberto. Bueno, también tu labor dilatada en estas tierras. ¿Cuándo llegaste a...? Bueno, primero, ¿de dónde sos? ¿Dónde sos nacido? Yo he nacido en Buenos Aires, como la mayoría de la gente que estamos por aquí. Algunos me imagino que no, el 90% hemos nacido en Buenos Aires, o sea, una ciudad que
que quiero mucho y que tenemos, como todos los argentinos, un amor-odio enorme, pero un cariño entrañable. Y bueno, en el año 78 llego a Barcelona y prácticamente sin conocer a Gaudí y bueno, impactado por su obra, por la dimensión de su obra, que era realmente una obra impresionante, que yo siempre la comparo con la obra de Leonardo da Vinci. Creo que no hay parangón con otros artistas en el mundo, porque es un artista completo, no es un escultor, un pintor o un arquitecto solo, sino que dentro de su obra están todas las disciplinas. Es un poco un artista como del medioevo, porque abarcó la medicina, todas las disciplinas que conocemos en las artes y en las ciencias, y a mí me impresionó mucho y tuve la suerte de ser tocado con la varita mágica al año de estar viviendo en Barcelona y de visitar las obras de Gaudí como un turista más. Me encargaron una restauración de una de las piezas de Gaudí, una pieza que todavía hoy está medio abandonada, que la pandemia la tiene olvidada, la Finca Güell, una obra impresionante, de la cual no hay un solo estudio monográfico, es muy raro. Gaudí es un personaje como lo que tú explicabas de los argentinos, que nos conocen y no nos conocen, y estamos aquí vinculados en el medio, pero de alguna manera ocultos. Y a Gaudí le pasó durante toda su vida, y aún hoy, si uno pasa por la Casa Batlló, ahora que acabo de bajar del metro de la Casa Batlló, y ve el movimiento que mueve eso, no puede creer que haya todavía obras desconocidas de Gaudí, obras abandonadas de Gaudí, obras sucias. Es una contradicción total, ¿no? Entonces, eso es lo que ocurrió en su momento, en el año 79 o 80. Entonces me encargaron la restauración de aquello. Para mí era como si me tocaba una manita mágica que me permitía entrar en el mundo de Gaudí. Y bueno, a partir de ahí se me fueron abriendo puertas y Gaudí me llevó a muchos lugares del mundo, hizo conocer gente interesantísima, gente que lo estudiaba en diferentes lugares del mundo, y aún hoy sigo descubriendo, después de 40 y pico de años, sigo descubriendo detalles, y cada vez que visito un edificio de Gaudí, aunque haya estado 20 veces en ese edificio, sigo encontrando. Hace 15 días entré a visitar la Casa Vicent para una grabación parecida a lo que estamos haciendo aquí, y vi un tornillo, me llamó la atención, un detalle mínimo en la construcción, un tornillo. Pero era un tornillo que tenía la cabeza, que había muchos en ese edificio, pero tenía la cabeza en forma de cruz, en forma de estrella, digamos, es el tornillo estrella. Y entonces me impactó, porque ese edificio es de 1883, la Casa Vicens, y en ese tiempo no existían esos tornillos. No, los que llamamos Parker. Los tornillos de Parker se patentaron en 1936, claro. Los inventó un señor que se llamaba Thomson, vendió el invento a Parker, claro. Parker lo mejoró un poquito y lo patentó. Y Gaudí lo había inventado 50 años antes. Y nadie había prestado atención al tema, y yo lo publiqué por primera vez ahora, no en un libro, sino en un tweet. Y como este detalle, continuamente veo que Gaudí se adelantó 70 años, 100 años a muchos temas, a temas de religión, a temas de naturaleza, a temas de ingeniería. Entonces, gracias a eso fui aprendiendo diferentes disciplinas,
o sea, tuve que aprender arquitectura y a veces esta semana daba una conferencia para una universidad en Perú y claro, yo usaba lenguaje arquitectónico y ellos me dijeron, hombre, ¿cómo sabes si tú eres escultor? ¿Cómo sabes? Bueno, porque he dado clases durante 16 años en una escuela de arquitectura técnica y ahí aprendí un poco de arquitectura, nunca construí arquitectura, pero creo que entiendo perfectamente cómo trabaja un arquitecto. Y esto gracias a Gaudí. Yo recuerdo cuando llegué a Barcelona en mayo de 1970, hace muchos años ya, la obra de Gaudí, por ejemplo, la Sagrada Familia, la obra emblemática de Gaudí, no es que estuviera abandonada, pero se hacía una cuestión mensual entre la gente, entre el público, el pueblo, para continuar la Sagrada Familia. Por supuesto, no es la Sagrada Familia que vemos hoy, ¿no? Que por suerte va avanzando y según el arquitecto director de las obras, para el 26 está terminada, eso es lo que tienen previsto. Y por el avance y por la cuestión económica, que la tienen totalmente resuelta con las visitas, lo pueden alcanzar, esa fecha se puede alcanzar, o son los cálculos que tienen los que hoy dirigen las obras. Jordi Pauli es el arquitecto que dirige las obras de la Sagrada Familia, pero en aquel momento era una cosa, casi unas ruinas eran la Sagrada Familia, las ruinas en el 70, ¿no? Y el resto de la obra de Gaudí eran casas que sí uno pasaba por ahí, por la Pedrera, por la casa Vicente, por ejemplo, eran cosas medias que estaban en segundo plano, no estaban en el, digamos, en el catálogo turístico de primer orden de la ciudad de Barcelona. Evidentemente estaba el barrio gótico y después el puerto, en fin. Y después uno vio cómo evolucionó tan rápidamente la valoración de la obra de Gaudí en Barcelona, ¿no? Con el avance imparable de la Sagrada Familia y bueno, con todo lo demás que se fue valorando, ¿no? Y por eso coincidía con lo que estabas diciendo de eso de que la obra estaba un poco así en segundo plano, ¿no? Como si hubiera sido un personaje silenciado. Bueno, por un tiempo, ¿no? Fue censurado a muchos niveles durante mucho tiempo. Cuando Gaudí murió 10 años antes de la Guerra Civil, y la guerra marcó sin ninguna duda una separación de las dos Españas, y Gaudí quedó incluido en una de esas dos Españas, y entonces la otra España pues no lo quiso incluir. Los artistas tenemos a veces, no es mi caso, pero muchas veces han tenido la suerte o la mala suerte de ser derivado a un campo político. Mucha gente me preguntaba, ¿Gaudí era de izquierdas o era de derechas? Y esto es una pregunta absurda, porque en la época de Gaudí no estaba todavía dividida esa división. Entonces no existían los conceptos de izquierda y derecha. Claro, existían los que trabajaban para los ricos y los que trabajaban para los pobres. Y Gaudí trabajó en su primera época para los pobres, trabajaba para los obreros, trabajó en la primera cooperativa obrera de España, la cooperativa obrera mataronense, y cuando conoció a Güell pasó a trabajar no para los ricos, sino para los más ricos, o sea, para la aristocracia y ya, la alta burguesía catalana. La alta burguesía y tocando a la monarquía incluso. Entonces, ya con 30 años le encargaron obras como El Capricho de Comillas o La Casa Vicens, que eran obras para gente adinerada. Entonces, y el Palacio Güell. El Palacio Güell, claro. El Palacio Güell. Pero bueno, esto no es una conferencia sobre la obra de Gaudí, sino la trayectoria de Luis. ¿Vos habías estudiado en Buenos Aires? Yo había estudiado Bellas Artes en Avellaneda, no en Bellas Artes ni en la Belgrano, ni en la Corredor, ni en la Cárcova, que eran las escuelas que
tuve la suerte de que no me aceptasen, porque si me hubiesen aceptado la carrera para tener el título de la Cárcova, eran unos 15 años o más, y no era carrera universitaria en esa época. Entonces yo creo que en aquella época la Argentina lo que intentaba es que los artistas estén sentados en una silla el mayor tiempo posible para que no revolucionaran el país. Y yo quise ver las obras de otros artistas, entonces quise viajar y bueno, conocí las obras de los incas, de los mayas, de los aztecas. Viajé por toda América antes de venir aquí y estudiando obras que, claro, que en los libros se ven de una manera, pero que en la realidad se aprende mucho más visitando y entendiendo la escala de lo que había en América, y que realmente estaba también escondido como lo de Gaudí. Y entonces, bueno, viajé varios años hasta llegar a Barcelona y buscando conocer, ya claro, al llegar a Barcelona, aquí se estaba creando el Museo Picasso, recién, hacía pocos años se había inaugurado, todavía era un Museo Picasso con poca experiencia. Tuve la suerte de conocer a Joan Miró en persona. En esos años todavía las galerías de arte, claro, Franco murió en el año 75, yo llegué a Barcelona en el año 78. Yo viví 5 años con Don Paco. Y entonces las galerías de arte eran galerías de arte francesas y suizas que venían a poner sus sucursales en la Nueva España. Y entonces tuve la suerte de conocer a los directivos de la Fundación Maet, que eran los que llevaban la obra de Miró en Barcelona, y entonces tuve contacto con esa gente. Y aunque no pude exponer, porque en esa época ya Barcelona estaba muy dividida, entonces en esa época yo tenía 2 currículums diferentes, separados: el currículum de Gaudí por un lado y el currículum de mi obra como escultor por el otro, porque eran incompatibles. Las galerías, cuando veían todo el trabajo realizado de mi parte en Gaudí, decían: Gaudí es Carca, Hortera, Quiche, todos los adjetivos que se le podrían poner, y que la misma gente que usó eso en este momento seguramente estará diciendo ¡qué maravilla Gaudí, qué maravilla Gaudí! Pero que en esos años era como ¡qué horror! Gaudí es barroco, sucio, mezclado, cosa que es todo lo contrario. Gaudí es un artista conceptual, un artista abstracto, todo mezclado, pero con el arte abstracto no nace con Kandinsky, sino que nace en la Casa Batlló con Gaudí. Y esto no es una conferencia sobre Gaudí, es una pura realidad. En 1904 el arte abstracto no había nacido en el mundo, solamente los niños podían poner manchas en las telas, y Kandinsky lo hizo en 1914, Miró muchos años después, y Gaudí lo hizo en la Casa Batlló. Hay un personaje en tu historia que el profesor Bassegoda, que debe haber tenido una importancia, yo diría que capital, en tu trayectoria con el tema Gaudí, ¿no? Enorme, enorme. Mira, él me abrió la puerta de la finca, que era su espacio, su despacho. La Cátedra Gaudí era en aquel momento todo el lugar donde alguien que quería aprender algo de Gaudí iba. En Barcelona no tenía ni tiene una fundación Gaudí, ni un centro Gaudí, tenía la Cátedra Gaudí, una cátedra universitaria con poco presupuesto, pero que tenía Bassegoda, que era un personaje
que él sí que, él decía, soy muy conservador, y era más que conservador. Él tenía el gusto de Franco y de José Antonio en la cátedra, pero él era muy respetuoso con las demás ideas, y tuve una amistad enorme con él. Una relación, primero fui alumno, pero los cursos de doctorado duraban 2 años, y yo estuve en la cátedra unos 8, en los cursos todos los tomé durante 7 años, y en la cátedra, mientras él estuvo ahí, seguimos teniendo relación. Yo me despertaba cada domingo en ayunas, me iba muchísimos años a la cátedra Gaudí a las 7:30, 8 de la mañana, que él me atendía muy lúcido y con sus perros, y entonces yo me llevaba mi cuestionario de cosas de Gaudí que no entendía o no conocía, y él me atendía durante 1 hora, y después ya volvía a desayunar tranquilo, porque ya tenía resueltas las preguntas de la semana. Durante toda tu trayectoria, ¿eras consciente de que había un argentino que estaba aportando a esta sociedad algo? En este caso habrás descubierto y trabajaste sobre la obra de Gaudí, que mucha gente de aquí o había negado, había ninguneado o no había trabajado sobre la... ¿Eras consciente que era...? No, para nada. Primero yo pensaba que me había tocado una varita mágica de que me dejaban tocar los trozos de Gaudí, pero a medida que fue transcurriendo, claro, son 40 años de trabajo, en realidad era que ningún escultor catalán se hubiese puesto a ensuciarse restaurando o estudiando obras de Gaudí. No había un interés en realidad aquí, y bueno, estaba absolutamente muy separado la Escuela de Bellas Artes, la Facultad de Bellas Artes, con las artes decorativas o artes que venían del Art Nouveau, que era donde estaba el detalle de la obra de Gaudí. Realmente eran otros mundos, y yo no era consciente de simplemente que lo estudiaba, lo trabajaba. Claro, la faceta de obra de Gaudí me ha tocado escribir libros, dar conferencias, hacer exposiciones, trabajar para exposiciones, hacer de comisario. He tenido diferentes situaciones, entonces uno no se plantea, soy argentino, no soy argentino, es un tema que es, cuando tienes la doble nacionalidad, en realidad eres un ciudadano del mundo, ¿no? No tienes esa idea de que me ocurrió por ser argentino. En realidad no lo sé. No decía que te ocurrió por ser argentino, simplemente porque, bueno, hay ejemplos, desgraciados ejemplos a mi entender, que a veces no se le dio, no solo por argentinos, sino a mucha gente que hemos venido del otro lado del Chaco, no se le dio el lugar que correspondía, ¿no? O el reconocimiento que se le correspondía. Por eso yo hablaba al principio de este tipo de encuentros, pero por eso hablaba al principio de que este ciclo nace con la idea esa de dar a conocer la presencia de muchos profesionales, y buenos profesionales y talentosos profesionales argentinos que estuvieron y que están y que siguen viviendo y aportando a esta sociedad, ¿no? O sea que de repente hay casos que son, bueno, reprobables en mi concepto, ¿no? de que no se entendió, que no se dio el lugar o el reconocimiento. Por eso te decía, si había una conciencia de... No, pero en el campo donde yo me he movido no había muchos argentinos, y no había un prejuicio especial por los argentinos en contra o a favor. No, nadie se lo planteaba. A veces, bueno, por el hablar, usted es argentino, y entonces había reminiscencias a las relaciones que había entre Argentina y España
durante tantas décadas. Entonces, yo tengo unos abuelos que viajaron, realmente nunca he sentido una discriminación en ningún momento por ese tema a nivel profesional, mucho menos, no, para nada. No. Claro, he llegado profesionalmente donde yo he llegado por mis limitaciones y el mercado, ¿no? O sea, en todos los campos hay una competencia razonable y lógica, pero no por el hecho probablemente como escultor, no en el campo de Gaudí, pero como escultor sí probablemente podría ser que hubiese un prejuicio mayor, pero en realidad yo hice mi obra paralelamente, o sea, yo seguía haciendo mi obra, sigo haciendo mi obra, y el trabajo del escultor es personal y, como bien decías, es íntimo, es en el estudio y bueno, después puede ser que tenga la suerte de ser una obra que sea grande, pero mira, incluso gracias a Gaudí yo tengo una escultura muy grande en Japón, que quizás si no hubiese sido por los contactos que yo he hecho a través de Gaudí, no me hubiesen invitado a realizarla, y tengo una obra importante en una universidad japonesa. Entonces, por eso creo que en mi caso no se ha dado eso que tú comentabas. Ahora, cuando vos llegaste aquí, no llegabas de Buenos Aires, venías de Centroamérica, ¿no? Yo venía de Guatemala a México, sí. Sí, sí. ¿Y qué se te dio por venir para España y no continuar tu labor, esa especie de investigación Bueno, el continente se iba terminando, quedaba Estados Unidos y Canadá, y no tenía ganas de vivir en Estados Unidos, y sí que tenía ganas de conocer Europa, y mi primera idea era venir a Francia, pero me di cuenta que no hablaba francés, que era una limitación bastante grande, y entonces lo más cerca de Francia era Cataluña. Yo no sabía ni que aquí se hablaba catalán, o sea, realmente el desconocimiento que yo tenía era muy grande, yo era muy joven, y bueno, y aquí estoy. Llegué a Barcelona el día de la Merced del año 78. Barcelona era una gran fiesta, toda la ciudad, era una locura, era un momento de auge y de esplendor y de vitalidad, realmente muy enriquecedora a nivel humano y a nivel de la ciudad. Era una ciudad que estaba naciendo. Era una ciudad viva, ¿no? O sea, se había recuperado la democracia. Claro. Estaba toda la parte de la apertura que significó el 75, la muerte de Franco, el cambio de régimen en España, ¿no? Claro. Y eso significó y en aquellos tiempos, yo que había vivido la Barcelona de Franco, que todavía era una Barcelona oscura, triste, a pesar de que era el buque insignia de España, muy por encima de Madrid en la actividad cultural, en la actividad económica, posiblemente por su condición geográfica, ¿no? Nosotros íbamos, un grupo de argentinos que éramos pocos, que estábamos aquí, me acuerdo, todas las semanas, nos íbamos a Perpiñán al cine ese que estaba prohibido en España, ¿no? Y la autopista llegaba hasta Mataró, y a partir de Mataró, ruta de ida y vuelta, bueno, una carretera de ida y vuelta, o sea, de un solo carril, uno de ida y otro de vuelta, o de dos carriles. Y claro, era la Barcelona del 78, fue posiblemente la Barcelona del gran boom, ¿no? Y no solo de Barcelona, sino de España. O sea, se había alcanzado ya a 3 años de la muerte, había estado el pacto de la Moncloa, había estado todo el proceso político que se desarrolló en España después de la muerte de Franco. Y bueno, realmente Barcelona era un punto importante, insisto, muy superior al de Madrid en aquel momento. Y bueno, y eso fue, digamos, los años de gloria, ¿no? Y es inclusive donde se consigue, con esa base, es donde se consigue Barcelona en los Juegos Olímpicos, ¿no? Del 92, o sea que fue una cosa que
se consigue en los años 80 con un ayuntamiento, con los primeros ayuntamientos democráticos. El tema de la candidatura olímpica de Barcelona comienza con el primer alcalde democrático, que fue Narcís Serra. Ahí se comienza a postular Barcelona o a trabajar sobre la postulación para los Juegos Olímpicos, y se concretan ya con Maragall en la alcaldía, ¿no? Pero todo eso, todo ese movimiento, ese fenómeno de Barcelona se produce en esos años, ¿no? Fueron años realmente de brillantez de la ciudad, ¿no? En todos los aspectos, en el económico, fundamentalmente en el cultural, ¿no? Sí, yo creo que la Barcelona preolímpica es una Barcelona muy rica, y que hemos perdido una parte importante de esa riqueza. Gaudí estaba virgen, pero al mismo tiempo era una ciudad llena de talleres de artesanía de un alto nivel, era una ciudad humanamente muy rica, porque la gente que había vivido esa penuria era muy solidaria, cosa que luego de las Olimpiadas, a mi parecer, se perdió parte de esa solidaridad, se perdió la esencia de esa cultura catalana que estaba sucia, pero que había una esencia que luego se intentó disimular. O sea, la Casa Batlló, que ahora es un puro lujo, tenía los cuartos de la servidumbre en la parte superior, tenía los lavaderos, tenía los depósitos de agua, que el agua todavía subía a gotas, y eso era una riqueza. Hoy día hay unas fuentes de colores y hay una pretensión de Walt Disney que, a mi parecer, perturban la imagen real de aquella Barcelona. Se cerraron todos los talleres porque contaminaban, y vino una contaminación industrial mucho mayor. O sea, los talleres artesanales desaparecieron del casco antiguo de Barcelona. El teatro fue una de las facetas importantes de la ciudad de Barcelona en aquellos años, ¿no? O sea, la música, el teatro fundamentalmente, es el despertar o el lanzamiento de Terror Lliure y de tantos escenarios que enriquecieron aquella Barcelona, ¿no? Y que hoy están un poco, bueno, sin entrar en disquisiciones políticas actuales, están en franca decadencia, ¿no? De lo que fue la Barcelona aquella del 92, por ejemplo, ¿no? Donde Barcelona inclusive geográficamente se abre al mar. O sea, Barcelona estaba de espaldas al mar, y con toda la obra de los Juegos Olímpicos Barcelona alcanza su mayor esplendor, ¿no? Y los Juegos Olímpicos de Barcelona están considerados uno de los mejores de la historia de las Olimpiadas. O sea, todo eso, fue la Barcelona de los 80, la Barcelona donde había todavía, recuerdo, el Casal de Cataluña de Buenos Aires cumplió 100 años en 1986. Era el primer casal centenario en el mundo. Y bueno, organizamos una expedición de 1.200 personas a la ciudad de Buenos Aires para festejar el centenario del casal, inclusive con la presencia del presidente Pujol, en aquel momento era el presidente de la Generalitat, a nivel oficial. Después hubo una exposición de 11.000 metros cuadrados en la ciudad de Buenos Aires, donde se llevó, entre otras cosas, la obra de Luis, que estaba integrada en la exposición Gaudí de la Caixa. Se llevaron esculturas a la cera de Dalí. En fin, fue una exposición realmente que todavía mucha gente la recuerda, que se pagaba para entrar, y fue visitada por 40.000 personas en la ciudad de Buenos Aires, que pagaban para ver la muestra de Cataluña en Argentina. O sea, que era un fenómeno para las autoridades catalanas que habían ido, fue un fenómeno inédito, y se preparaban para venir a ver nuestras cosas, que fue a todos los niveles. Por ejemplo, estaba representado el Salón Gaudí de la Moda, estaba representado empresas privadas como Yongueras, como empresas textiles, de maquinaria textil de Mataró. En fin, había una serie de representaciones tanto privadas como oficiales, y todo aquello se produjo en aquellos años 80, ¿no? Barcelona parecía que estaba inclusive en la ciudad de Buenos Aires, a pedido de
bueno, les hablo, se llevó una fuente de canaletas a la ciudad de Buenos Aires. Y esa fuente de canaletas está en la avenida 9 de Julio, y hay una plazoleta cerca de la Embajada de Francia que se llama Plazoleta Cataluña, porque ahí está la fuente, una copia de la fuente de canaletas que donó la Municipalidad de Buenos Aires, la Municipalidad del Ayuntamiento de Barcelona. En fin, era una Barcelona que inclusive trataba de abrirse, mostrarse al mundo, ¿no? Y el mejor escenario que tuvieron fue los Juegos Olímpicos, ¿no? Y ahí se volcó todo se volcó. Y no solamente Cataluña, sino que volcó el Estado español también, ¿no? O sea, que aportó muchos del dinero que hacía falta para dar una transformación definitiva a la ciudad, que es la que tenemos en la actualidad, ¿no? Esa apertura al mar, todo eso, esa Villa Olímpica, toda esa parte que eran, ¿te acuerdas? Que eran galpones ruinosos del puerto del dock, del puerto de Barcelona, ¿no? Que es una cosa que mejor no aparecer por la Barceloneta, ¿no? A no ser que uno fuera a comer algún chiringuito, una paella o un domingo, los chiringuitos de la playa. Pero realmente los años 80 fueron los años más, a mi entender, más brillantes de la ciudad de Barcelona. Bueno, ahí estamos. Ahí estamos. Después hay otra faceta de lo que estamos aquí hace muchos años, que también hubo una especie entre nuestros compatriotas de decir, bueno, el contacto, ¿no? La relación entre los compatriotas, que desgraciadamente, a diferencia de otras colectividades, inclusive latinoamericanas, fueron más enriquecedoras que la nuestra propia, la de los argentinos. No sé por qué, y no sé si tenés una idea, por qué los argentinos siempre estuvimos posiblemente alejados unos de los otros, ¿no? Y escuchar a veces con dolor que algún argentino dice, yo cuando escucho a un argentino salgo corriendo para el otro lado, ¿no? Eso lo he escuchado y lo habrás escuchado vos también. Bueno, yo creo que es un poco lo que yo te explicaba ahora de lo que pasaba con la obra de Gaudí, con el tema de las dos Españas. Creo que Argentina pasó una etapa política muy dura, muy compleja, y esto tiene todas unas derivaciones que llegan a todas las facetas de la sociedad. Y creo que esto tardará unos años, así como España todavía está intentando recuperar los esqueletos de las fosas comunes, pues Argentina, aunque ha hecho un proceso muy rápido, pero esos procesos son muy lentos, y yo creo que un poco es esa situación de que la manera de integrarnos en nuestro nuevo ámbito, en mi caso no fue problemático porque Gaudí me ayudaba, digamos, ¿no? Porque Gaudí me integraba a esta sociedad de aquí. Pero en otros casos yo creo que el problema ha sido el poderse integrar a las nuevas necesidades que teníamos como individuos y que la sociedad te lo permitía. Pero claro, si te agrupabas como en guetos o en entidades solamente por la nacionalidad, corrías el peligro de no incluirte. Es la sensación es la respuesta que te puedo dar, ¿no? Sí, claro, hay varias lecturas sobre este tema, ¿no? Está la lectura también de que lo que nace a fuerza, ¿no? O sea que si nos conocemos, si nos apoyamos, nos ayudamos, siempre posiblemente está el otro concepto que se puede considerar que es beneficioso, más que crear el gueto, que el gueto siempre es negativo, ¿no? O sea, porque es cerrarse. Pero a veces, bueno, yo a veces, por la experiencia, por los años de estar aquí, siempre eché a faltar, ¿no? El hecho de que por qué nos mantuvimos siempre separados, siempre esa cosa, no sé si venía en nuestro ADN, pero desgraciadamente, bueno, fue así, esa fue una realidad histórica, ¿no?
Luis, nos vamos. Yo quiero agradecer a Alejandro Alonso, nuestro cónsul, embajador general de esta casa, esta oportunidad que nos brinda, a Hernán Francese, del Departamento de Cultura de esta casa, al personal que siempre nos atendió perfectamente, con mucha amabilidad, y a Luis. Y me gustaría que esto que va a quedar colgado en internet, sirva para que alguien más conozca la trayectoria, la obra, el talento, en definitiva, de Luis Gainsbourg. Buen amigo de hace muchos años, con una excelente trayectoria en lo suyo, no solamente en lo de Gaudí, sino tiene otra obra que no es solamente la de Gaudí, como él bien puntualizó, que paralelamente a su trabajo sobre Gaudí, él siguió con su trabajo de escultor, que no tenía nada que ver con la obra de Gaudí, o posiblemente influenciado, pero al margen de la obra de Gaudí propiamente dicha. Me parece que Hernán quiere hacer una pregunta. Sí, quería hacerte una pregunta, Luis, ya que sos un experto en Gaudí, y que hace tiempo tengo en la cabeza, en relación a Gaudí, bueno, hoy en día el tema de la ecología es una máxima a la cual todos adherimos, y hay un montón de símbolos que se embanderan detrás del tema de la ecología, ¿no? Y es raro que no se haya tomado nunca la figura de Gaudí, que representa, bueno, por lo menos toda su última parte, su obra más grande, es una representación de la naturaleza, y nunca se utilizó, digamos, esta figura como una figura ecológica o como... Es evidente que Gaudí, así como se adelantó en todos los temas que hablamos, también se adelantó a aquello. Gaudí escribió, por ejemplo, en algún texto que tenemos del manuscrito de Reus, sobre la casa familiar, la casa pairal, de que la casa es el pulmón, de alguna manera, de las ciudades, y entonces él propone unos jardines, de hecho construyó muchos jardines, algunos se han perdido, algunos se han transformado, pero él plantea unos jardines que dan ventilación, el tema de la ventilación para él es fundamental. Ahora, con la pandemia, que estamos pensando en cómo abrir ventanas y cómo, pues Gaudí lo tiene resuelto en cada uno de los edificios. Él tiene sistemas de ruedas, la Casa Batlló es el sumum de eso, de ruedas que se giran y dejan entrar el aire por abajo, por arriba, en diferentes niveles de ventilación. Entonces, el tema del agua es un tema que también le preocupa a Gaudí muchísimo. Realmente todavía no está absolutamente estudiado todos los inventos, los ingenios de Gaudí como ingeniero hidráulico, y realmente es un personaje que es clave en la ecología, porque la mayoría de sus ingenios podrían ser utilizados para resolver problemas climáticos, problemas hidráulicos, pero realmente la sociedad va por otro lado, y a Gaudí se lo aprovecha como publicidad del trencadís, ¿no? O sea, todo lo que es hoy día me hizo mucha gracia, porque veía se estaba perdiendo un mural de mosaico que está no sé en qué tienda, y alguien decía: salven ese trencadís. No era de trencadís, era de mosaico, pero Gaudí es tan influyente que todo lo que es un mural es Gaudí, es trencadís. Gaudí está por un lado infravalorado y por otro lado supervalorado. Entonces, y hace influencia en base a los periodistas, en base a los diseñadores gráficos, se va metiendo en la sociedad, pero a veces no de la manera que
en que debía. Por ejemplo, en el campo de la ecología, yo creo que no está bien aprovechado para lo que necesitamos. Él era un gran observador de la naturaleza. Las chimeneas que vemos que son retorcidas, que parece que, bueno, que es un capricho de diseño, responden al movimiento del aire, del humo, ¿no? Como se eleva en espiral. Y él acompaña en su obra, a través de la chimenea, la naturaleza del fenómeno del humo, por ejemplo, del aire, ¿no? que se eleva. En fin, pero fundamentalmente creo que fue un gran observador de la naturaleza. Sí, lo que pasa es que no con la idea, a veces hay la confusión si copiaba la naturaleza, y él no copiaba la naturaleza, sino que se quería sentir Dios creando, tenía un ego muy desarrollado, y entonces él era Dios creando como Dios creaba la naturaleza, él creaba sus edificios. Bueno, en la parte religiosa también hay mucho que cuestionable de Gaudí. O sea, la Sagrada Familia no tiene nada que ver con los templos conocidos hasta el momento de las grandes catedrales, que son más bien oscurantistas, ¿no? Y él la deja toda iluminada, ¿no? Inclusive el techo, lo que hoy vemos de la Sagrada Familia, uno si mira así, imagina un poco, es un bosque, ¿no? Donde se juntan los árboles arriba, las ramas de las columnas, ¿no? En fin. No sé si te contesté o no. Sí, me contestaste. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta? Y si no, nos vamos a tomar un vino. Gracias a todos otra vez. Les recuerdo que el 5 de noviembre estamos con el doctor Jaime Kulisevsky aquí, hablando también con otro argentino de una larga trayectoria, brillante trayectoria profesional en su campo, y que creo que vale la pena que conozcamos los compatriotas. Gracias a todos por venir y nos esperamos. Gracias.